Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Vamos a empezar a cerrar la ventana y os propongo a todos los oyentes que lo hagamos con las mejores historias, que son las que trascienden a lo largo del tiempo. Historias de la literatura con una premisa, historias que están muy vivas, escritas por autores ya muertos, que es lo que hacen nuestras voces de Alejandría. Voces de Alejandría. La directora de esta orquesta literaria es la periodista Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Es así, ¿no? Historias vivas, todas alrededor de un mismo tema, pero de autores ya muertos. Exacto. Hoy propones un asunto tan actual como las guerras, que cambian en el tiempo, cambian sus protagonistas, sus lugares, su propaganda por controlar el relato. ¿Cambia o no tanto? ¿Por qué quieres hablar de este tema ahora? Pues mira, lo que queríamos enfocar es que las guerras que ahora mismo nos están abrasando, las que tenemos alrededor, a mí nos parece que se parecen aterradoramente a las guerras antiguas, como si la guerra fuera siempre la misma guerra, una obsesión compulsiva e inevitable de la humanidad. Y esto, yo qué sé, lo ves fácilmente, porque cambian los siglos, cambian las fechas, cambian los protagonistas, cambian los territorios, cambia el escenario, cambian los países, las armas, las tácticas guerreras, se mata de maneras muy diferentes, pero en realidad siempre es lo mismo, siempre es muerte y destrucción de lugares. Las consecuencias son siempre iguales, el sufrimiento, siempre, ¿no? Sí, y las causas también parece que siempre son las mismas, con diferentes elementos, pero siempre las mismas. Tienes algo que quiero yo y entonces todo... O sea, entonces, si miramos este foco, si hacemos este foco de que la guerra es siempre la misma, pues a lo mejor nos puede ayudar a que también se pueda convertir en una obsesión compulsiva el no hacer la guerra, no sé. Esa máxima vuestra de usar solo libros vivos de autores muertos... ¿Hasta cuándo nos vamos a remontar en el tiempo? ¿Las lecturas de hoy van a ser todas antes de Cristo, por ejemplo? Bueno, muchas sí, pero no todas. Porque la guerra es un asunto fijo de la literatura desde el principio de todos los tiempos, por lo menos para Occidente, el poema de Gilgamesh, escrito hace 50 siglos, y ya ahí, en escritura cuneiforme, sale el embrión de una guerra, aunque se cuenta como si fuera una aventura. Y desde entonces hasta hoy la guerra se mantiene en un protagonismo absoluto en los libros. O sea que, mira, vamos a escuchar lo primero de todo, un fragmento de una novela contemporánea y que es muy famosa. A nuestra entrada en la villa no había ya muchos habitantes vivos y solo algunas mujeres y ancianos demacrados salieron de los subterráneos de las casas incendiadas. Todos los chiquillos habían muerto y los hombres habían perecido trabajando por reparar las murallas. Y los supervivientes no nos acogieron con júbilo, sino que nos mostraban el puño y nos injuriaban. Horemheb les hizo distribuir carne, vino, trigo, y muchos murieron durante la noche siguiente porque su estómago hambriento no pudo soportar la abundante y rica comida.
Quisiera describir Gaza tal como me apareció el día de nuestra entrada. Quisiera hablar de las pieles humanas suspendidas de los muros y los cráneos ennegrecidos que los cuervos picoteaban. Quisiera contar el horror de las casas destruidas y las osamentas de animales en las callejuelas llenas de escombros. Quisiera hablar del olor espantoso de la ciudad. Quisiera describir todo esto para explicar por qué en este día de gran victoria para Egipto, mi corazón no sintió ninguna alegría. Es que podría ser perfectamente una descripción actual de Gaza, ¿no? Una crónica de algún periodista desde la franja. Pero claro, teniendo en cuenta que el ejército israelí ha matado a más de 200 periodistas locales y que no deja entrar a ningún periodista extranjero, nos damos cuenta que no es de hoy, por ejemplo. No, ni es de hoy ni es de un periodista, pero es una descripción muy parecida. Sí. Es el fragmento de una novela muy popular, una novela histórica, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, que la escribió el escritor finlandés en el siglo XX. Y no es ningún invento, porque Waltari se documentó concienzudamente con datos históricos para ponerlos en boca del protagonista de la novela, el médico Sinué, porque la guerra no solo está desde siempre en la literatura, también lo está en la historia que está documentada. Veo aquí que has anotado que esa devastación concreta de Gaza fue durante la gran batalla de Kadesh en el 1274 a.C., o sea, hace 34 siglos, ¿no? Sí, una batalla decisiva de la larga guerra entre hititas y egipcios, que ganaron los egipcios, gobernados por el gran faraón Ramsés II. Bueno, ganaron los egipcios según Ramsés. Exacto. Lo de dominar el relato de quién ha ganado no se lo ha inventado. Tampoco es cosa de ahora, no se lo ha inventado Trump, viene de muy antiguo, nos viene de serie. En realidad esa guerra no la ganó nadie, fue más bien un empate devastador. Lo que pasa es que Ramsés II ordenó que se recogiera su victoria en los jeroglíficos y en las pinturas de los bajorrelieves que hay en los templos, de los que ya había y en los que se construyeron después. Son bajorrelieves y pinturas asombrosos. Todo el que haya ido a Egipto los habrá visto y te dejan con la boca abierta. En el templo de Luxor, en Abu Simbel y en otros templos. Hay una pintura concreta gigantesca que se repite en todos esos templos varias veces. Es un Ramsés enorme, lleno de vigor, pletórico, de juventud, lleva la espada y la lanza en la mano y mata de un solo golpe a más de 10 enemigos. Entonces, Kadesh es la primera batalla detallada con registros históricos y que data de ese año, del 1274 a.C. Usaron más de 5.000 carros de guerra, 40.000 infantes por la parte egipcia y un número similar de carros y hombres por la parte hitita. Todo está registrado en tablillas y en papiros conservados en archivos y museos. Pero, Macu, en la literatura también se habla de esta guerra, aparte de esa novela de Waltari. Pues sí, porque esa guerra duró mucho tiempo, a lo largo de un territorio extenso, desde donde desemboca el Nilo, en el delta, hasta la Siria actual. Y como te digo, no la ganó nadie. Pero como siempre, hasta hoy, dominar el relato es lo esencial. Así es que Ramsés II, que era muy poderoso, aparte de encargar que se pintara en todos los templos, también ordenó a un poeta que ensalzara con versos su gran victoria. Y has rescatado ese poema, claro. Ese poema existe, claro, y se conoce, por supuesto. Se realizaron profusión de copias de ese papiro. Ahora mismo estaría en todos los telediarios, ¿no? Está en tablillas, está en papiro, y hoy sería eso, ya te digo, un bestseller. Pentaur es el nombre del escriba poeta al que se le ha encargado que lo haga, y empieza su poema laudatorio asegurando que Ramsés ha ganado. Aquí empieza la victoria del rey del Alto y Bajo Egipto, el hijo de Ra, Ramsés Meriamón, que logró en el país de Hatti. Su majestad era un señor pleno de juventud, activo, sus miembros potentes, su corazón vigoroso, perfecto de aspecto como Atum. Era regocijante ver su belleza, grande de victorias. Era un sólido muro para su ejército, un arquero sin igual. 1 millón de hombres son incapaces de permanecer de pie delante de él. No habla como un jactancioso.
Su Majestad partió en dirección al norte e hizo una buena partida en el 5º año. El 2º mes de la estación de verano, el 9º día, estuvo en Pi Ramsés Meriamón, la ciudad que está en el Valle de los Cedros. Llegó a la ciudad de Cades, donde la tierra entera de Hati había llegado. Es bastante largo y desarrolla una historia épica de esa batalla de Cades, en la que Ramsés, él solo, con su ejército perdido por aquí y por allá, porque los hititas lo habían dividido, va a lograr vencer a todo el ejército enemigo que se había aliado con muchos otros países. Entonces Su Majestad endosó el equipo de batalla y se puso su corselete. Partió al galope y entró en la horda de los vencidos de Hati. Solo, sin nadie con él. Vio que le rodeaban 2.500 carros compuestos por los mejores guerreros de Hati y de las numerosas regiones extranjeras que estaban con ellos. No había ningún oficial superior conmigo, ni carros, ni soldados del ejército, ni escuderos. Mi infantería y mis carros se habían dispersado delante y no había quedado ni uno para combatirlos. ¿Te harás cargo, oh Amón, de estos asiáticos tan viles y tan ignorantes de Dios? ¿No te he erigido numerosos monumentos y colmado tu templo con mis botines? ¿No construí para ti mi casa de millones de años? Hice sacrificar para ti 10 millares de cabezas de ganado y todo tipo de hierbas aromáticas. Construí para ti grandes pilonos y obeliscos de elefantina. Yo mismo hice de cantero y conduje por ti naves en el Gran Verde para aportarte productos de los países extranjeros. Haz el bien para quien se dirige a ti. Por supuesto que Amón-Ra, el grandísimo dios egipcio, escucha a Ramsés. Meter a los dioses en la guerra va a ser una constante en cualquier guerra. Estoy contigo. Soy tu padre. Mi mano está contigo. Soy más útil que centenares de miles de hombres. Soy el señor de la victoria. Sentí mi pecho alegre. Tiraba a mi derecha y capturaba a mi izquierda. Veía los 2.500 carros en medio de los cuales me encontraba derrumbándose ante mi atalaje. Ninguno tenía más de una mano para combatirme. Todos sus brazos eran débiles e incapaces de disparar. No tenían el valor de sostener sus jabalinas. Los veía hundirse en el agua como se hunden los cocodrilos. Yo sembraba la muerte entre ellos como quería. La batalla continúa y se encarniza en el poema, pero Ramsés, como te dije desde el principio, él solo resulta invencible. Alcé la voz para llamar a mi ejército diciendo: «¡Resistid! ¡Altos los corazones, ejército mío! ¡Que podréis admirar mi victoria! Amón me ha dado la victoria, mientras ninguna infantería y ningún carro estaban conmigo». Los países extranjeros que me observaron pronunciaron mi nombre tan lejos como las comarcas desconocidas. Entonces mi ejército empezó a alabarme. Tú has salvado a tu infantería y a tus carros. Tú eres el hijo de Amón. Tú has devastado el país de Hati con tu brazo poderoso, protegiendo Egipto y doblegando a los países extranjeros. Has quebrantado la espalda de Hati para siempre. El poema añade que el jefe militar de los hititas, vencido, envió un mensaje de rendición. Tu servidor habla y hace que se sepa que eres hijo de Ra, salido de su cuerpo. Te ha dado todas las tierras reunidas en un lugar. En cuanto al país de Egipto y el país de Hati, están contigo, están bajo tus pies. Ra, tu noble padre, te los ha dado. Tu poderío es grande, tu fuerza es pesada sobre el país de Hati. No seas duro en tus acciones, rey victorioso. La paz es mejor que combatir. Déjanos vivir. Y entonces este poema termina asegurando que Ramsés fue clemente.
Hizo que trajeran a todos los jefes y oficiales superiores para hacerles escuchar el contenido de lo que se había escrito. Les hizo escuchar esas palabras que el vil jefe de Hati había escrito y entonces dijeron con una sola voz: «La paz es extremadamente buena, oh Señor nuestro dueño. No hay que condenar una reconciliación cuando la haces tú, porque ¿quién te resistirá el día de tu furia?» Mi Majestad ordenó que esas palabras fueran escuchadas e hice un repliegue pacífico en dirección al sur. Mi Majestad se volvió en paz hacia Egipto con su infantería y sus carros, estando allí toda vida, estabilidad y dominio. Todos los países extranjeros rendían alabanzas a su ejército y a su hermoso rostro. Habiendo llegado a Egipto en paz y permaneciendo en su palacio, como Ra está en su horizonte, los dioses del país vinieron a él, honrándolo y diciendo: Bienvenido, nuestro hijo bien amado, rey del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra, Ramsés Meriamón. Bueno, yo creo que es muy habilidoso el poeta contratado por Ramsés. Pentaur se llama este poeta, porque deja ver que aquella guerra en realidad acabó en tablas, ya que señala concretamente que Hati se quedó con sus tierras y Egipto con las suyas. Y hubo paz, pero la paz no duró siempre. Luego hubo otras guerras, el imperio egipcio se desmoronó, el hitita desapareció antes incluso, y ahora mismo pues estamos presenciando nuevos ataques casi en las mismas ubicaciones. Sí, menos en el río Nilo, menos en Egipto en concreto. Ese escenario siempre tiene guerras en escena. Pero fíjate que entonces, en la batalla de Kadesh, no existían enfrentamientos entre judíos y palestinos ni cristianos. La guerra fue más o menos por lo mismo que ahora, pero no por el petróleo, sino porque por allí circulaban, con sus correspondientes derechos de aduanas, las mejores mercancías de Oriente y de Occidente. Todo pasaba por allí y siguen pasando por allí. Eran las principales rutas comerciales. Y aquella paz que se firmó entonces consistió realmente en repartirse el territorio y sobre todo en repartirse el control de las rutas y de las mercancías. Todo cambia para seguir igual, vaya. Exactamente. Seguro que no es la única guerra antigua, pero actual, que ha quedado registrada en la literatura, Macu. Vale, mira, la siguiente que te traigo es bastante más moderna. Es del 480 a.C., es decir, solo hace 26 siglos. Más moderna. Mucho más moderna, ¿dónde va a parar? Mucho más moderna que la otra. Bueno, esta es bastante conocida, verás. Fue una guerra decisiva entre griegos y persas. Es una guerra que está estudiada y documentada de muchas maneras. Está en rollos de papiros, dibujada en platos y vasijas griegas, está pintada en el arte, guardada en investigaciones, en archivos y desde luego recogida profusamente, con muchas licencias y muchos inventos, en literatura, en el cómic y en varias películas. ¿Estás hablando de la batalla de Salamina? Claro. ¿Y qué libro has elegido? A ver, he elegido uno muy antiguo. He elegido una obra de teatro muy singular que está considerada la más antigua, la obra de teatro más antigua de Occidente. Se titula Los persas y la escribió Esquilo. El propio Esquilo luchó en esa guerra y varios familiares suyos murieron allí. Pero cuando él convierte esa historia en una obra de teatro, no aparece ningún griego. Solo salen en escena los perdedores. Nada los que ver persas. con el poema que encargó Ramsés. En absoluto, nada que ver. Aquí todos los personajes son persas y lo que nos van a contar es su derrota y su sufrimiento. Y entonces en ese comienzo de la obra aparece la reina Atosa, que es la madre de Jerjes. A mí también me roe el alma la angustia, porque yo, amigos míos, tampoco estoy sin miedo. Vivo constantemente entre nocturnos sueños, desde que reclutara mi hijo ingente hueste y hacia la tierra jonia partiera a devastarla. Mas hasta este momento nunca lo vi tan claro como el que anoche tuve. Soñé que dos mujeres bellamente vestidas, tocadas una de ellas con ropas a la persa y la otra al estilo dorio, a mi vista acudían.
Como patria tenían una la tierra griega, la otra el país persa. A lo que ver podía, estaban en discordia. Mi hijo, al darse cuenta, intenta contenerlas, intenta apaciguarlas. A su carro las unce luego y sobre su cuello el arnés les coloca. La una se envanece de aquellos aderezos y a las riendas ofrece su boca obediente. La otra se encabrita y con sus manos rompe los arneses del carro y en su empuje lo arrastra con ella y ya sin freno rompe el yugo en 2 trozos. Cayó entonces mi hijo y Darío, su padre, acude compasivo y al descubrirlo, Jerjes rasga las vestimentas que su cuerpo cubrían. Tal sueño tuve anoche, te digo. Tal fue la pesadilla, una horrorosa escena y horroroso relato. Entonces el sumo sacerdote le pide a la reina que no se aterre en exceso y que le haga ofrendas a los dioses. Los ritos que aconsejas vamos a celebrarlos en honor de los dioses y del que está en la tierra cuando a palacio llegue. Pero saber quisiera, amigos, una cosa. ¿Dónde se encuentra Atenas? Lejos, hacia poniente, do acaba su carrera el sol nuestro señor. ¿Es que abrigaba el deseo de apoderarse acaso de esa ciudad mi hijo? Sí, que entonces la Grecia vasallo del rey fuera. ¿Tal es pues la abundancia de sus recursos bélicos? Su ejército es tan fuerte que ha causado ya al Medo grandes daños. ¿Y qué más? ¿Riqueza en sus palacios? Fuente tienen de plata, tesoro de la tierra. ¿Brilla acaso en su mano el dardo que el arco tensa? No, para la lucha, picas y arneses con escudos. ¿Qué caudillo les manda e impera sobre el pueblo? No se llaman esclavos ni vasallos de nadie. ¿Y cómo pues resisten el ataque enemigo? Si incluso destruyeron la hueste de Darío. Cosas muy inquietantes dices para los padres de quienes han partido. Pronto sabrás, espero, la verdad toda entera. Por la forma en que corre el que se está acercando, es persa a todas luces. Y una noticia trae que alegra o entristece. Ciudades todas de la tierra de Asia, un pueblo persa puerto de riqueza. De un solo golpe ha sido destruida nuestra prosperidad, la flor de Persia aniquilada. Oh Dios, es cosa mala antes que nada anunciar desgracias, mas es fuerza explicar todo el suceso, persas. Todo el ejército se ha hundido. ¡Horror, horror! Martirio aciago, horrendo. ¡Ay, ay! Llorad, oh persas, al oír tal desastre. Bueno, la obra se centra a partir de aquí en describir de una manera detallada el desastre de Salamina. El mensajero va contando cómo un griego astuto engañó a Jerjes, haciéndole creer que el ataque vendría por allí, cuando en realidad fue por allá, y cómo se desarrolló aquella batalla en el estrecho de mar donde está Salamina. Aquellos persas que se distinguían por su talla y valor, por su nobleza, los más constantes en su lealtad al rey, murieron vergonzosamente con la más deshonrosa de las muertes. ¡Ay de mí! ¡Qué desgracia, amigos míos! ¿Y de qué forma dices que murieron? Cuando el dios a los griegos hubo dado la victoria, desembarcan y ponen cerca a todo el islote, y ellos no saben dónde volverse. Hostigados largo rato son por piedras disparadas con las manos, y volando de las cuerdas de los arcos, muchas flechas les herían. Finalmente se lanzaron todos a una sobre ellos, les dan muerte, y de sus cuerpos hacen una degollina, desdichados hasta que a todos quitan la vida. Los patronos de las naves que salvarse consiguieron, siguiendo el viento, a una fuga desordenada se dieron, pero el resto de la hueste por los campos iba sucumbiendo. Parte muriendo de sed, parte perdido el aliento. Después los llanos aqueos y las ciudades tesalias nos acogen, cuando apenas víveres ya nos quedaban. Allí los más sucumbieron de hambre y sed, que ambas plagas diezmaban nuestras fuerzas. Solo unos pocos, entre ellos Jerjes mismo, lograron regresar a Persia.
Y ahí tenemos a Esquilo, el autor de la obra, mostrando el dolor de la derrota de sus propios enemigos, mirando las cosas desde el punto de vista de los contrarios, ¿no? A lo mejor lo hizo porque así se ve uno mejor a sí mismo, ¿no? No sé. Y dejando constancia de lo que pasa después de que las guerras se ganen o se pierdan, ¿no? El exilio, los que se quedan sin casa, sin comida, sin nada, solo con sufrimiento, es lo que siempre pasa en una guerra. Es un muy buen ejercicio este de Esquilo, mirar todo desde el otro lado, ¿no? En la Ilíada, Homero también da juego a los dos bandos, a los troyanos y a los aqueos, los griegos, que son los que ganan también. Sí, es verdad. Y además Homero lo hizo 2 siglos antes que Esquilo, en el siglo 8 antes de Cristo. Escucha este ejemplo, mira, a lo mejor te va a resultar un poquito gore, pero... A ver, es un ejemplo descarnado de cómo se veían morir en primer plano, en letra impresa, tanto a los troyanos como a los griegos. O sea, en una guerra mueren todos. Áyax o Ilíada cogió vivo a Cleóbulo, atropellado en la refriega, y le mató dándole con su espada en la garganta, y entró toda la espada cálida de sangre, y la muerte purpúrea y la moira violenta oscurecieron los ojos del vencido. Atacábanse Peneleo y Licón faltos de lanzas y combatían con sus espadas. Licón asestó un golpe en el cono del casco con Airón de crin y la espada hubo de romperse. Pero Peneleo le pinchó en el cuello y entró entera la espada y quedó la cabeza colgando por la piel. Licón fue muerto. Y persiguiendo con rapidez a Acamas, que subía a su carro, le hirió Meriones en el hombro derecho y el troyano cayó y oscureció sus ojos una nube. Bueno, te has fijado, en 12 líneas, 3 muertes sangrientas, ¿eh? No es literatura gore, es que... es la realidad. Es la guerra. Aunque ahora, por supuesto, ya no salen imágenes en la tele de una cosa tan violenta y tan sangrienta, ¿no? No salen los civiles muertos, los soldados muertos, esto ya no sale en la tele. Bueno, ahora la lucha no es cuerpo a cuerpo con espadas, sino con misiles y con drones desde alguna oficina. En la tele como mucho aparecen imágenes de las bolsas funerarias, del humo de las bombas o de los edificios destruidos, pero cada vez se cuenta la guerra sin menos sangre. Exactamente. Heródoto, otro griego ilustrado de hace 26 siglos, en su libro Historia, el que dio nombre a lo que ahora llamamos historia también, tiene un fascinante relato de todo lo que vio, lo que escuchó, lo que preguntó en todos sus viajes, incluidas varias guerras, porque vio algunas. Y Heródoto nos enseña en este libro cómo debe ser el punto de vista de un periodista. Tenemos aquí al señor Heródoto, por favor, díganos. Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios e interesantes y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos y los otros. Me sorprende que no hayas incluido nada del Quijote. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí, don Miguel, por favor, don Miguel, escritor y soldado, por supuesto. Ahora mismo te cantamos la coplilla que va cantando un joven que sale en el Quijote y que lleva una espada al hombro, es un joven que no tiene fortuna y va camino de Cartagena porque va a enrolarse. Y va cantando una coplilla cuando se cruza en el camino con Don Quijote y Sancho. A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. Maravilloso, muchísimas gracias a todos. Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Julián Salgado, José María Rivero,
Araceli González Campa, Alfonso Armada y Macu de la Cruz. Está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.